buenas tardes, mi nombre es Claudia Mena. Vamos a comenzar el curso de hoy. Les comentaba que vamos a comenzar con el ajuste al subsidio y el ajuste mensual. ¿Y por qué comenzamos con este tema? Porque al ser un curso completo es importante que entendamos que algunas configuraciones de nuestro sistema impactan los cálculos. Vamos a comenzar. Cualquier duda que tengan la pueden escribir en el chat y con gusto se las puedo contestar. Aquí hay algo muy importante que principalmente a ustedes, que son el contador o el nominista, tiene que quedarles claro, inclusive al dueño, que el subsidio al empleo es un beneficio que otorga el gobierno federal, ¿sí? Por medio del patrón, del empleador, y se aplica al momento de hacer retenciones de impuestos sobre la renta. Es un beneficio que da el gobierno, no es una percepción como tal, ¿sí? Hay que tener esto bien claro para que los empleados entiendan cuando hay un ajuste que no es el patrón el que lo está ajustando, sino que es un apoyo o un beneficio que da el gobierno federal y ese beneficio, pues también el gobierno es el que da la mecánica para su aplicación, ¿sí? Hasta antes del 1 de mayo de este año, nosotros teníamos una tabla como esta, la del lado izquierdo, ¿sí? Donde había varios renglones y dependiendo de lo que cada empleado ganara, pues era el monto del subsidio que le iba a corresponder. Sin embargo, a partir del día 1 de mayo de este mes, se publica un decreto en el cual se hace una modificación a esta tabla. Digo, esta tabla tenía mucho tiempo que no se modificaba. Y en este decreto, pues dice que si tú ganas menos de 9,081, te corresponden hasta 390 pesos de subsidio mensual. ¿Sí? Ya no hay renglones, ya es un solo parámetro. Y aquí vamos a ver un poquito de qué estamos hablando, ¿sí? El ajuste al subsidio existe desde 2020, no se acaba de publicar ahora en mayo, el 1 de mayo de 2024. Este ajuste se publica a partir del 1 de enero de 2020, entra en vigor el cálculo del ajuste mensualizado al subsidio, cuando se realizan pagos en periodos menores a un mes. Este cambio está indicado en el apéndice 7 de la guía de llenado. Esta se publicó el 14 de octubre de 2019. Aquí me da un procedimiento que establece que el cálculo de ajuste debe realizarse en el último periodo del mes y tiene como objetivo establecer la mecánica para revertir la aplicación del subsidio al empleo cuando el pago de la nómina se realiza en periodos menores a un mes, en los casos en que se otorgó subsidio de más al que correspondía en el mes. Les digo, esto no es nuevo, eso ya existía. Ahora, con el incremento anual del salario mínimo, los trabajadores se han visto impactados indirectamente con el cálculo del subsidio por los siguientes factores. De 88.36 que tenía en 2018 a 248.93 en 2024. A ver, por aquí me están preguntando que si estoy cambiando de diapositiva. Sí, ¿no la ven? ¿No la pueden visualizar? Ok, sí, la mayoría está viendo la misma diapositiva que yo estoy leyendo. Ok, bueno, entonces aquí ya hubo un incremento considerable del 2018 al 2024. Y a que la tabla del subsidio no se venía actualizando, puesto que así lo prevé la ley del impuesto sobre la renta, en su artículo 10º transitorio, esto provocó que el subsidio quedara obsoleto y quedara fuera del cálculo. Si se acuerdan, a inicio ya de este año, pues prácticamente ya nadie le correspondía subsidio. ¿Por qué? Porque con la tabla anterior y el salario mínimo, pues ya estaban fuera del tope, digamos, para otorgar subsidio. En el marco legal podemos ver que de acuerdo al artículo 96 de la ley del ISR y al 176 del reglamento, sí es posible realizar pagos y efectuar retenciones a los trabajadores en periodos menores a un mes. ¿Sí? Puede ser de forma semanal, quincenal, decenal. Y el artículo 10º transitorio del subsidio me dice que se permite realizar cálculo del subsidio para el empleo cuando el pago del salario se realiza en periodos menores a un mes y establece que la suma de todos los pagos del subsidio que se realizaron en el mes no puede exceder al monto que corresponde a la tabla mensual. Esto es muy importante. El monto que nosotros otorguemos al finalizar el mes no podrá exceder el monto que indica la tabla.
¿sí? Dice, en caso en que los empleadores realicen pagos por salarios que correspondan a periodos menores a un mes, para calcular el subsidio para el empleo correspondiente a cada pago, dividirán las cantidades correspondientes a cada una de las columnas de la tabla contenida en esta fracción entre 30.4. Y luego dice, el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días al que corresponde el periodo de pago para determinar el monto del subsidio para el empleo que le corresponde al trabajador por dichos pagos. ¿Qué me dice aquí? Dice, o sea, ok, la suma o el monto que tú tengas en la tabla lo divides entre 30.4 y lo multiplicas por los días del periodo. Días del periodo, no los días que trabaja el empleado. ¿Sale? Esto es importante. Ahora, el artículo 96 de la ley del ISR también me dice que quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pago provisional a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes calendario. Esto también es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí me dice que si alguien gana el mínimo únicamente en las percepciones, sumando las percepciones de todo su mes, no se le cobrará impuesto. ¿Sí? Y me dice que tengo que sumar lo que obtenga en un mes calendario. Ahora, ¿qué es un mes calendario? ¿O cómo considera el SAT estos pagos? Según el reglamento en la 2.7.5.1, me dice que la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores en todos los casos, se considera como fecha de expedición y entrega de tales comprobantes la fecha en que efectivamente se realizó el pago de dichas remuneraciones. Muchos ya han de haber tenido alguna experiencia de que no concuerda el pago que ustedes hicieron al SAT con el pago que ustedes documentaron en su contabilidad. ¿Por qué? En la mayoría de los casos es por la fecha de pago. Porque la semana, no sé, empieza el 26 de abril y a lo mejor termina el 2 de mayo, ¿sí? Entonces, ¿dónde voy a considerar ese pago? ¿Dónde voy a considerar esa semana? ¿En abril o en mayo? Pues depende, ¿dónde la voy a pagar? ¿En el mes de abril o en el mes de mayo? ¿Sí? Si todos los días son de abril, pero yo le pongo que la fecha de pago es en mayo, esa nómina se deberá de considerar en el mes de mayo. ¿Sale? Entonces, ahí había una diferencia porque de pronto ustedes la consideraban en abril porque todos los días eran de abril, sin embargo la pagaban en mayo. Entonces ya había una diferencia entre lo que ustedes tenían y lo que tenía el SAT. Aquí entonces la fecha de pago se vuelve muy importante. En cuanto al decreto que se publicó el 1 de mayo, ¿qué pasa aquí? Que con lo que yo les acabo de comentar, el 1 de mayo de este año, del 2024, la autoridad publica una nueva mecánica para el cálculo para el subsidio al empleo, que consiste en otorgar un 11.82% de la UMA, que corresponde a 390 pesos al mes, no generando subsidio por entregar, sino solo evitando el pago del ISR en la declaración, cuyo salario mensual no exceda a 9,081. Asimismo, estipula que ya no se debe otorgar subsidio entregado a ningún trabajador. ¿Qué me dice? Que el máximo de subsidio que yo puedo entregar son 390 y que es siempre y cuando que el trabajador gane menos de 9,081. Y todavía me hace otra observación, no debo de entregar efectivamente subsidio. ¿Sale? Que en teoría uno dice, bueno, ya con lo que ganan, pues es difícil de que les otorguemos realmente subsidio. Sí, pero puede haber incapacidades o puede haber faltas y puede ser que sí se le calcule. Entonces aquí me dicen, no debemos de entregar efectivamente subsidio. Pero a ver, ¿cómo aplica todo esto o cómo vamos a considerar? Miren, en un empleado semanal, que aquí está ganando 1,743 pesos, si yo saco el cálculo por tablas de ISR, le deberíamos de retener 116.62, ¿sí? Pero hay un subsidio causado, que son 89.81. ¿Qué se hace aquí? Pues en la mecánica anterior se retenía o se le daba
según lo que fuera mayor. Si el subsidio era mayor, pues se le entregaba subsidio. Si el ISR era mayor, se retenía el ISR. Ahorita me dice, aunque el subsidio fuese mayor que el ISR, no debes de entregar, ¿sí? En este caso no es mayor, en este caso el subsidio es menor al ISR, por lo tanto la diferencia es lo que le vamos a retener. Ahora, ¿cómo lo veríamos? ¿Sí? ¿O qué problemática había? Porque hasta aquí todo bonito. Aquí, la problemática que había era que, bueno, yo pude haberle dado subsidio en algún periodo y le correspondía por el periodo solito. Sin embargo, ya cuando hicimos la suma del acumulado mensual, pues resulta que ya no le correspondía, ¿sí? Y el SAT cuando se daba cuenta de esto, pues manda invitaciones y dice, oye, tú entregaste un subsidio que no correspondía, ¿sí? Y entonces aquí ampliaba un poquito la problemática y te decía, oye, te sugiero que revises tu cálculo y que de ser necesario, pues presentes una complementaria y me pagues el impuesto que haga falta, ¿sale? Para los que ya han tomado cursos conmigo en otras ocasiones en cuanto al subsidio, esto no es nuevo, esto ya lo veníamos manejando. ¿Qué es diferente? Pues bueno, el tope y la forma en la que se va a otorgar, ¿sí? Aquí, por ejemplo, aquí me equivoqué, el salario diario es 2.49. A ver, aquí falta un punto, así. ¿Sí? 2.49. Listo. Aquí son 2.49, son 7 días por semana, en un periodo de 4 semanas, y se le da un excedente de 2.500. Ah, les digo, aquí también me equivoqué, es que necesitaba que se pasara. Ahí está. Una disculpa. Muy bien. No pasó nada. Miren, aquí hay un salario diario de 249 pesos, 7 días por semana, en un periodo de 4 semanas y con un extra de 2.500, ¿sí? Si se fijan, aquí pues yo ya tengo como concentrada las semanas, que esto me da una visualización más clara, donde yo puedo ver aquí que con 249 diarios por 7 días, gana 1.743. Aquí son 116.62, 89.81 de subsidio y pues terminamos reteniéndole 26.81, ¿sale? Segunda semana igual, ya llevamos un acumulado aquí de 3.400. El impuesto es el mismo porque el impuesto se calcula en base a lo que viene siendo el periodo como tal. Son 116,89 de subsidio. Hasta aquí no hay problema, está claro y todos lo entendemos. ¿Qué pasa en mi tercer periodo? Que en mi tercer periodo tiene un ingreso extra de 2.500, donde ya si lo calculamos individualmente ya no tendría subsidio. ¿Por qué? Pues porque se excede, ¿sí? Haría 2.500 entre 7 por 30.4 y bueno, ahí veríamos que se pasa de los 9.081 que me dice la tabla, ¿sale? Entonces, aquí manda un ISR directo que son 522.23. Hasta aquí todo bien porque lo entendemos, el empleado también lo entiende, dice gano más, pago más, hasta aquí todo está bien, ¿sí? En mi cuarta semana, pues ya tenemos el total, digamos que individualmente calculado el periodo me genera el mismo impuesto que son 116.62, pero como aquí ya tenemos el total y el sistema ya sabe que es fin de mes, ya me dice, ok, ¿cuánto ganó, cuánto percibió en el acumulado? 9.472, ¿sí? Pero como son 9.472, ya se brincó. ¿Cuánto me decía la tabla con este nuevo decreto a partir del 1 de mayo? ¿Cuál es el límite de lo que puede ganar un empleado para que le corresponda subsidio? A ver, acuérdenme, si pusieron por ahí atención. ¿Cuál es el límite? 9.081, perfecto. 9.081, ¿qué pasó? Aquí ya nos pasamos. Ganó 9.472, ¿sí? Ya no le corresponde subsidio. Pero ¿qué pasó? Que las primeras 2 semanas sí le correspondía y por lo tanto nosotros le otorgamos ese subsidio. Fueron 179.62 que debe de devolver, ¿sí? Por eso se hizo esta mecánica, por eso dice, ok, puede ser que en algún periodo le hayas dado, pero al finalizar el mes resulta que no le tocaba, entonces tiene que devolverlo. ¿Qué pasa aquí? Pues que tiene que devolver. Aparte de que le vamos a cobrar 116, que es lo del periodo normal, ¿sí? En lugar de 26, que es lo que le veníamos descontando, le vamos a descontar 116 y aparte
le vamos a, él tiene que regresar 179.62, ¿sí? Entonces aquí ya el ajuste se hace más grande. ¿Qué pasa con quien gana un mínimo y no tiene ningún ingreso extra? Nada, porque ellos no se exceden, ¿sí? Pero en este caso, que gana 2.49 se excede, pero porque tiene un extra, ¿sale? Entonces, aquí tenemos nosotros nuestra tabla del subsidio, la nueva tabla del subsidio, donde dice que si gana más de 9.081 ya no le corresponde. Y como ganó más, pues entonces tiene que devolver esos 179.62, aparte de pagar su impuesto normal, ¿sí? En cuanto a lo que viene siendo la tabla del ISR, pues puede ser que no se haya pasado, a lo mejor terminó en la misma tabla, sin embargo, en la del subsidio sí se excedió. ¿Qué pasa en esta mecánica? Lo que yo les decía, el sistema van a ver que va a tener 3 veces la misma cantidad, uno en negativo, otro en positivo y otro en positivo. Y lo van a ver así, como un ajuste del subsidio causado, un ISR por ajuste mensual y un ISR ajustado por subsidio. ¿Qué es esto? Aquí me dice, ok, son 179, ¿sí? Dice, se registra el subsidio causado que se otorgó de más con clave 107 por el importe de 179, ¿sí? Este fue el que otorgamos de más, no debimos otorgarlo. Y luego dice, se registra el ISR que se dejó de retener por haber otorgado subsidio con la clave de deducción 002. Es decir, yo debo de devolver el subsidio y además reconozco que porque me dieron subsidio no pagué el impuesto completo, por eso vuelve a salir. Y dice, debido a que el importe 179 ya estaba incluido en la clave 107, se debe registrar el movimiento en otros pagos con el importe del ISR que se dejó de retener para netear el movimiento. Lo vamos a ver cuando nos vayamos al sistema, que dos van a estar en positivo y uno en negativo, por lo tanto uno que esté negativo anula al otro, ¿sí? Y el que tiene efecto, pues nada más en este caso sería el 107, el 179.62, ¿sí? Esto es cuando reciben un ingreso extra. Ahora, hay quienes me dicen, es que no reciben nada, o sea, no se reciben ningún ingreso extra, ¿sí? Aquí está ganando 249 en 5 semanas. Ay, aquí otra vez me equivoqué, perdón. Es que tenía que ver que quedara completo. Aquí son 280. Por lo que les decía que si ganan el mínimo no hay ningún ajuste, ¿sí? Si ganan el mínimo no hay, ¿por qué? Porque aunque sean 5 semanas no se exceden. Pero, por ejemplo, en este caso gana 280, ¿sí? 280 y aquí está ganando 1960, ¿sale? El impuesto que genera son 140.23, un subsidio de 89. Aquí está pagando 50 pesos, le estamos reteniendo 50 pesos. Y ojo, porque estos son los más afectados. Las personas que ganan entre 8 y 9 mil pesos son los más afectados. ¿Por qué? Porque aquí gana 1960, el ISR que genera son 140.23, menos el subsidio de 89.81 son 50 pesos. Por lo tanto, en lugar de ganar 1960, le estamos pagando 1909, ¿sí? Todo bien. 4 semanas igualitas. Aquí no pasa nada. ¿Qué pasa en la quinta semana? Mi quinta semana ya es de ajuste, ¿sí? Si se fijan, aquí ya me pasé. Aquí estoy ganando 9.800. Entonces, estos 9.800 se exceden de lo que dice la tabla del subsidio. Por lo tanto, debo de devolver todo el subsidio. Pero fíjense qué feo. Porque de estar ganando 1909, le vamos a terminar pagando 1412. Esto únicamente con ajustes de subsidio e ISR, sin tomar en cuenta IMSS y otras deducciones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque aunque genera 140.23 de ajuste, del impuesto normal del periodo, tiene que devolver los 359.24 del subsidio que se le dio y que no correspondía. Y no solo eso, además se hace un ajuste mensual, porque al ser 5 semanas mi base ya no es la misma. ¿A qué me refiero? A que en 4 semanas yo tengo una base de 7.840, pero en 5 ya tengo una base de 9.800. Por lo tanto, aquí yo ya me brinqué, ¿sí? Y se hace un ajuste porque pues la base con la que se me vino calculando los primeros 4 periodos no es la misma que terminó al final con 5, aquí.
¿Sale? Entonces, ¿cómo queda? Pues en 4 semanas se tenía una percepción de 7,480, quedaba en este renglón de ISR. Con 5 semanas, 9,800. En renglón de ISR no tuvimos cambio, pero en subsidio sí, porque con 4 semanas le correspondía subsidio y con 5 semanas ya no. Ahora, ¿qué he detectado o qué me han reportado? Me dicen, oye, es que este empleado gana más y este gana menos y a todos les está haciendo el mismo ajuste. Es decir, todos tienen que regresar 359.24. Sí, porque recuerden que ya no hay renglones, es un único renglón. Siempre y cuando ganes menos de 9,081, puedes recibir hasta 390, por lo tanto el cálculo va a ser más o menos parejo para todos. ¿Por qué? Porque se divide lo que yo tengo en esta tabla entre 30.4, es decir, los 390 entre 30.4, y luego yo lo voy a multiplicar por los días del periodo. Por eso es que este subsidio les va a salir parejo, aunque unos ganen más y otros ganen menos, siempre y cuando no se excedan de este límite. Dice, en este ejemplo, el trabajador ya está molesto porque, así es, debe devolver 359 de ISR por haber pasado el ingreso. Así es. Molestísimo, no molesto, molestísimo. Porque fíjense cuánto le están quitando. 500 pesos, más de 500 pesos. ¿Sí? Aquí, ¿por qué les explicaba yo al inicio que nos tiene que quedar claro que es un apoyo del gobierno? Porque el gobierno es el que lo está dando y el gobierno es el que ahora lo está quitando o está dando la mecánica para ajustarlo. ¿Sí? Entonces, hay que hacerles ver esa parte a los empleados y hay que hacerlos conscientes que cada vez que haya 5 semanas va a haber un ajuste. Miren, yo les muestro aquí este Excelito que me gusta mucho. Déjenme ver si es este. Sí, sí es este. Ok, miren. Yo tengo este Excel. No sé si lo alcanzan a ver bien. Ok, creo que ahí se ve bien, ¿no? Aquí este es el ejemplo que yo tengo ahí, 280, ¿sale? ¿Qué pasa si el empleo gana 2,49, como yo decía? ¿Sí? 2,49, ahí, 249.00, así. Son los 1,743. ¿Qué pasa con 5 semanas? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no está pasando de los 9,081. Entonces, alguien que gane el mínimo o un poquito más del mínimo, 250, 8,750, no va a pasar nada. Lo único que va a pasar es que si yo le estaba otorgando subsidio de 89-81, el último periodo nada más le va a dar 30 pesos. ¿Por qué? Porque no me puedo exceder de 390. Y por la suma que lleva los primeros 4 periodos, que son 359.24, para 390, pues faltan 30.76. ¿Sí? Si hará un ajuste, sí. ¿De qué? De impuestos. ¿Por qué? Porque el impuesto que debe de pagar serían 634. Y a lo mejor en la suma de estos dos me falta. ¿Sí? ¿Cuánto? 47 pesos. Por lo tanto, va a pagar 86 más 47, que es el ajuste. No en todos los casos me va a aplicar igual. Les digo, 4 semanas. Aquí tengo yo 4 semanas. Si yo le pongo aquí 250, el ejemplo que teníamos allá, son 7,000. Con 5 semanas son 8,750, no pasa nada. Pero ¿qué nos pasó con el de 280? 9,800. ¿Y cuánto era cuando eran 4 semanas? 7,480. Ese es el problema. Y eso es lo que tenemos que hacerles notar a nuestros trabajadores. Hacerles conciencia de que cuando un mes tenga 5 semanas, sí o sí van a tener un ajuste. Háblese de ISR o háblese de lo que viene siendo subsidio. ¿Sale? Hasta aquí, duda o pregunta. Dice, entonces en el mes de junio, que es un mes de 4 semanas, sí, así es. Fíjense bien, esa pregunta es interesante. Aquí son 4 semanas. Este gana 280, ¿cuánto le dan? 89.81. Este gana 249, ¿cuánto le otorgan? 89.81. ¿Sí? O sea, no importa cuánto ganen. Si este gana, por ejemplo, creo que hasta 290. 89.81. El subsidio se está dividiendo igual. ¿Por qué? Por lo que les comentaba. Si yo saco una calculadora, dice, son 390 entre 30.4, ¿sí? Y esto por los días del periodo.
Y ya está, 89.81, más o menos pues. Si gana 250, le da igual 89.81. El subsidio en este caso es parejo. Parejo en estos rangos, vamos. ¿Qué otro mes va a tener 5 semanas? Ya lo tuvo mayo. Bueno, aquí depende de la fecha de pago, como les comentaba. Junio no, julio sí, agosto no, septiembre tampoco, octubre sí, noviembre no y diciembre sí. Entonces, para que vayan previniendo a sus empleados de este ajuste que van a tener. Dice, ¿por qué solo el ajuste da en efecto en la quinta semana? Miren, el ajuste se genera en todas las semanas, es decir, en todas las semanas que sean fin de mes. ¿A qué voy? El ajuste aparece en todas las que son fin de mes. Sin embargo, cuando son 4 semanas no me impacta, porque no me estoy pasando. ¿Sí? Que era lo que yo les mostraba aquí. Aquí tengo esta que son 4 semanas. Son 7,480. Hay ajuste, sí, pero ¿por qué no me lo hace? Pues porque no tengo, no me estoy excediendo. ¿En la cuarta semana me puede hacer un ajuste de manera regular? Sí. ¿En qué casos? En los casos en los que yo perciba algo extra que hagan que me pase. Lo que vimos en el primer ejemplo, si a lo mejor aquí en el periodo 3 yo hubiera recibido 1,500 pesos, ya me hubiera pasado, aunque sean 4 semanas. ¿Sí? Sí me va a hacer el ajuste tanto en 4 como en 5 semanas, siempre me lo hace, solo que regularmente cuando son 4 semanas no aplica. ¿Por qué? Porque no me estoy pasando de ninguna tabla, no me estoy excediendo, los cálculos están controlados y por eso no siento que se ajuste nada. No siento, sin embargo, sí se ajusta. Dice, la empresa donde estoy tienen mal los periodos de mayo, los tiene de 4 semanas y junio de 5 semanas. ¿Me perjudica? Ahí depende. Es que no necesariamente es que esté mal, es que depende de cuándo pagues. ¿Sí? Porque si tú pagaste, digamos, la primera semana de mayo, que a lo mejor abarcaba días de mayo, pero la pagaste en abril, pues esa semana es de abril. Y entonces ya mayo te quedó con 4 semanas. ¿Sí? Aquí depende mucho la fecha en la que estamos pagando. Aquí con este ajuste que yo les comentaba, ¿cómo lo vemos en nóminas? Pues lo vemos así. Que esto también le pasa a los que dicen, bueno, es que no tuvo nada extra, simplemente me está haciendo un ajuste, pero no le pagamos nada extra. Ah, porque son 5 semanas. Ya lo que yo les comentaba. ¿Qué hacemos o cómo vemos aquí en nuestro sistema? Decimos, a ver, y ese antes del subsidio, este que está aquí en gris, me dice 140. ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera subsidio debería de pagar 140. Sin embargo, está cobrándole 188. Y aquí es donde nosotros decimos, es que está mal. Está mal porque siempre me cobra menos y ahorita no sé por qué me está cobrando más. Incluso aquí dice 140 y está cobrando 188. Pero si yo le doy aquí botón derecho, me dice, ok, el importe son 188 porque son 140 del periodo más 47.99 del ajuste. Porque al ser una base más alta, te retuvimos de menos y tiene que pagar el impuesto completo. Les digo que friega porque aparte, en este caso, pues tiene que devolver 359.20. Entonces son 188 más 359.20 más el IMSS más lo que se acumule. Dice, en mi caso está generando problemática ya que los trabajadores están contratados al neto. Entonces, con el cambio del decreto, cuando se trata de un mes de 4 semanas, parecía que les subí el sueldo y cuando se trata de 5 semanas les hago un ajuste y les tengo que quitar. Sí, así es. Miren, aquí hay algo importante. Negocien o traten de negociar el sueldo de sus empleados a percepción, no a netos, porque luego van a tener este problema. Creímos que cuando había empezado este año, pues como ya no había subsidios, ya no iba a haber este tipo de situaciones. Pero, ¿qué pasa? Que al publicarse este decreto el día 1 de mayo, pues bueno, tenemos que estar sujetos a ellos y aplicarlo. ¿Sí? Porque les digo que lo negocien a percepción de decirle, oye, tú vas a ganar 2,500 menos impuestos. Digo, en este caso dices, pues sí, pero yo ya lo negocié, eran 2,500 netos. Bueno, es que no le vamos a poder pagar 2,500 netos, ¿sí? O 2,100 netos. ¿Por qué? Pues porque se hace un ajuste a final del mes, especialmente cuando son semanales. En los quincenales, ¿por qué no impacta tanto? Porque en los quincenales son 2 quincenas nada más, 2 pagos y se cierra el mes.
En los semanales no, ¿sí? Puedo estarle considerando 28 días o puedo estarle considerando 35 días, dependiendo de si son 4 o 5 semanas. Por eso es importante hablar esto con sus empleados, que entiendan que no es que ustedes les están quitando, es que es un decreto que se acaba de publicar. Sé que es difícil, pero pues hay que informarlos, hay que notificarles de estos cambios, ¿sí? Para que no tengan a todos en recursos humanos cada que hay 5 semanas. Bien, aquí las consideraciones, lo que yo les comentaba, la fecha de pago. Y ahorita que nos vayamos al sistema vamos a entender muchas cosas que tiene el sistema para protegernos de que no tengamos diferencias y que a veces nosotros las quitamos, ¿sí? Pero el sistema tiene ahí ciertos candados para que no nos dé estas diferencias o que lo que yo tengo calculado pues sea lo mismo que tiene calculado el SAT. Miren, aquí era lo que les comentaba, este gana 280, son 140, que efectivamente es lo que de este periodo es lo que se está considerando, pero 188 por el ajuste, este ajuste de ISR, más el ajuste de subsidio, por el subsidio que le otorgamos y que no debimos otorgarle porque al final del mes pues ya se pasa de esa tabla. ¿Sale? ¿Qué consideraciones debemos de tomar? Miren, en sus empresas, revisen. Yo entro aquí a la casita, me voy a mi catálogo de empresas y aquí yo tengo toda la configuración de mis empresas, cómo están configuradas. Y les voy a explicar qué hace cada parámetro, pues para que veamos si algunos de los problemas que tenemos vienen desde la configuración. Primero, aquí el nombre de la empresa, si se fijan, yo tengo uno subsidio y se llama la gran empresa, pero aquí tengo otra que se llama la gran empresa. Aquí arriba es el nombre con el que yo la identifico en mi lista de empresas y este es el nombre con el que se timbra. Este es el nombre con el que tiene que coincidir la constancia, ¿sí? Si este nombre no está tal cual como en la constancia, pues no me va a timbrar. Aquí es la mascarilla de mi empleado. Aquí dice que la mascarilla de mi empleado es de 3 dígitos, por eso yo tengo empleados de 001, es numérica. El ejercicio en el que estoy es 2024, dice que esta empresa empezó desde el 2021 y aquí este parámetro, este sí ya no le veo mucho caso, si ya están en 2024, porque este fue con la reforma de las vacaciones, ¿se acuerdan? Las del año pasado, de cómo las voy a considerar, a partir de la reforma, entrada en vigor o no entrada en vigor. Bueno, pues nos afectó el año pasado, este año ya no nos va a afectar. Aquí viene el nombre de la empresa y dónde se genera el respaldo, ¿sí? Esta es la ruta de mi respaldo. En la parte de adicional viene la localidad, la dirección, el código postal. Estos datos para el timbrado como tal, el único que es obligatorio es el código postal. Los demás es información que sale, por ejemplo, en los contratos o en la carta finiquito. Y si nosotros no llenamos estos datos, pues dice, recibí de la empresa fulana de tal, con domicilio en vacío, porque pues no va a tener nada aquí. Y si lo llenamos, pues ya la carta finiquito nos sale completa. En registros va mi régimen, ojo que si aquí yo cambio de régimen, pues hay que venir a cambiarlo porque si no mis nóminas se van a timbrar mal. El RFC está bloqueado, ¿sí? Una vez que yo timbro mi primer recibo ya no lo puedo cambiar. Y aquí están los registros patronales que yo manejo, ¿sale? En contable es donde yo ligo mi empresa con una de contabilidad y hago la interfaz. Y en este de recibo electrónico, aquí si se fijan, estamos en la versión 4. Y me dice dividir el finiquito, debemos de dejarlo así, no hay que quitarlo. ¿Por qué se divide el finiquito? Recuerden que desde 2020 el SAT pide que se divida lo que otorgamos en un finiquito en las percepciones ordinarias y las de indemnización. Por lo tanto, esta palomita me divide en un recibo las percepciones ordinarias y en otras las de indemnización. ¿Cuáles son las de indemnización? Indemnización, separación única y prima de antigüedad. ¿Sale? Entonces, esos 3 conceptos son los que se me van al finiquito de indemnización. Todas las demás percepciones y deducciones se van al finiquito ordinario. Esta que dice permitir cambiar fecha de pago al timbrar, yo veo que muchos la marcan por una facilidad. No la marquen, por favor. Y si ya la marcaron, quítenla. ¿Por qué? Porque se nos hace muy fácil decir, yo dije que iba a pagar el día 30, pero la vamos a pagar el día 1, no pasa nada. Cámbiale y al timbrado cámbiale la fecha. ¿Qué problema hay? Que pues sí,
en el timbrado yo voy a cambiar la fecha, únicamente en el timbrado, pero en todos los acumulados y en lo que se percibió en el mes ya está incorrecto. Porque a lo mejor al yo marcar que me permita cambiar la fecha al timbrar, yo ya me estoy pasando de mes y a lo mejor lo que yo consideré como 4 semanas, pues a lo mejor ya van a ser 5. ¿Sí? O a lo mejor lo que yo considere como 5 semanas al brincarlo de mes, pues ya van a ser 4 para ese mes. Pero en el que sigue se va a acumular. ¿Sale? Entonces es importante que esta palomita de aquí no la tengan marcada. Y les digo, pueden entrar a sus empresas y revisarlas. Y si la tienen marcada, quítenla. Esta es la plantilla que vamos a usar y bueno, aquí me indica el ADD que estoy usando. El ADD, recuerden, es donde nosotros guardamos todos los XML. Cuando se timbra, en el ADD se van los XML. Y aquí me dice utilizar ADD de contabilidad cuando tenemos una interfaz. Como está marcado el de nóminas, no hay interfaz como tal. En la parte de opciones, aquí tenemos los conceptos con los que vamos a otorgar PTU, aguinaldo, prima vacacional, vacaciones a tiempo y que me dice cálculo invertido. Este cálculo invertido es muy útil. ¿Alguien sabe qué es el cálculo invertido? ¿Tiene idea qué es el cálculo invertido en lo que viene siendo nóminas? El cálculo invertido es cuando decían, así es, para pagar al partir del neto, como ella me decía, es que yo les pago el neto, que a mí me dicen, tú págales 2,000 neto, ¿sale? Y ahí están jugando y le suben un poquito el sueldo y luego ya generó más impuestos, hay que subirle más, ya nos pasamos, hay que bajarle. Y entonces están ahí jugándole para ver cuánto tienen que otorgarle al empleado. Este ajuste o este cálculo invertido me indica cuánto es el sueldo que debe de tener para que yo llegue a un neto. Sin embargo, aquí hay que tener cuidado. Yo no lo puedo tomar y usarlo de manera indiscriminada. ¿Por qué? Porque puedo dar un efecto de cambio de salario en un empleado sin que yo lo quiera hacer. ¿Para qué otra cosa es útil? Por ejemplo, cuando pago asimilados, a lo mejor yo pongo aquí el concepto de asimilados y ahí sí le puedo calcular un neto. O cuando quiero dar algún otro concepto como una gratificación o algo para que me termine dando un monto total en el recibo, puedo ponerlo algún otro concepto y ya no me causaría cambios en lo que viene siendo mi salario, ¿sí? Por default viene en sueldo y hay que tener cuidado con él. Vamos a ver más adelante cómo nos impacta. Y aquí dice modificar periodos anteriores, modificar periodos futuros. Regularmente viene así. ¿Por qué anteriores no me deja o no viene marcado? Porque si yo ya timbré, pues el SAT ya tiene lo que yo timbré. Entonces, si yo tengo aquí modificar periodos anteriores y por alguna razón voy y reviso nóminas anteriores, puedo tal vez por error modificarla sin que esto esté correcto. Entonces, yo la recomendación que les digo es, no lo marquen, solamente que tengan la necesidad de corregir una nómina, lo marcamos, la corregimos y luego lo quitamos. ¿Sale? Entonces, ¿en qué momento sí puedo marcarlo? Por ejemplo, se equivocan en un empleado, tienen 100 empleados, se equivocaron en uno. Muchos lo que hacen es cancelar toda la nómina, traerse el respaldo de la nómina, corregir el empleo que estaba mal y volver a timbrar toda la nómina. Eso era antes ese era el procedimiento. Ahora, ¿qué hacemos? Tenemos un empleado en el cual nos equivocamos, bueno, cancelamos únicamente ese empleado, corregimos ese empleado y volvemos a timbrar ese único empleado, ¿sale? Y para eso utilizamos esta palomita. Entonces les digo, esta la pueden marcar, nada más hay que tener cuidado de cuándo la vamos a estar utilizando, ¿sale? Voy a guardar aquí y voy a entrar a mi empresa, que es esta que se llama subsidio. Ustedes ahorita pueden entrar a cualquiera que tengan, porque ahorita vamos a ver cómo está configurada nuestra nómina. Aquí me aparece y me indica los periodos que yo tengo abiertos. Me dice, de acuerdo a la regla 21753 de la primera modificación a la resolución miscelánea fiscal del 2014, los FDIs de remuneraciones se deberán emitir a más tardar 3 días hábiles después de la fecha de pago. Y entonces me dice, y en base a lo anterior, tienes estos periodos que aún no has timbrado. ¿Sí? Aquí siempre me indica que no he timbrado. Entonces, bueno, yo tomo a lo mejor mi periodo semanal y
como este es un curso completo, les había comentado, vamos a empezar desde lo básico. Yo pido la prenómina. Esta prenómina es de vista únicamente. ¿Cómo de vista? Sí, rápidamente yo quiero visualizar ciertos conceptos. Por ejemplo, esta de otras deducciones 359. Yo busco aquí en la configuración de prenómina en la parte de abajo y donde dice percepciones, deducciones y obligaciones, yo saco a la prenómina los conceptos que me interesa revisar rápidamente, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo sé que el ajuste se hace regularmente en el 107 de la deducción, pues aquí yo jalo ese concepto. 107. Le doy 2 clics y me lo trae del lado derecho y de aquí yo lo subo. ¿Sí? Aquí, aceptar. Si se fijan, una vez que yo lo saco a prenómina, me lo muestra aquí. ¿Qué quiere decir? Que antes estaba en otras deducciones porque me dicen, oye, es que yo tengo montos en otras deducciones, pero yo no doy otras deducciones. No, simplemente es que lo que yo no visualizo aquí, me lo pone ya sea en otras deducciones o en otras percepciones. Si yo ocultara el séptimo día, este monto del séptimo día pasaría a otras percepciones. Miren, igual me meto percepciones y deducciones, quito séptimo día y listo, ya me lo mando aquí a otras percepciones. Entonces, lo que yo no visualice en mi nómina, tanto como de deducción como de percepción, pues me lo va a mandar a otras deducciones y a otras percepciones. Entonces, lo que nosotros hacemos aquí es acomodar la nómina según nosotros la necesitemos, según lo que necesitemos auditar rápidamente. ¿Sí? La vuelvo a acomodar. Listo, aquí ya tengo mi nómina acomodada. Esto entonces que yo les estoy mostrando aquí se llama prenómina. ¿Prenómina de qué? De percepciones, deducciones y obligaciones. Esta es la amarilla. Percepciones, deducciones y obligaciones. Y tenemos otra prenómina que es esta que se llama días y horas. Es la azul. Esta prenómina que está aquí me sirve para que yo pueda capturar las incidencias. ¿Qué incidencias? Pues como las faltas, por ejemplo, una falta injustificada, ¿sí? Las horas extras, por ejemplo, 2 horas extras, ¿sale? ¿Y cómo saber? Porque a lo mejor yo ya me la sé, pero los que son nuevos y no saben cuál es como la clave de la incidencia, está en catálogos, tipos de incidencia. Y no solamente la clave, sino también me dice cómo aplica. Porque no sé si ustedes tengan el caso, pero me han reportado mucho de, oye, es que tienen capacidad de maternidad, ¿sí? Yo le pongo los 40 días y le sigue pagando el séptimo, yo se lo tengo que quitar. Y la siguiente semana igual, le sigue pagando un día. Bueno, ¿por qué? Por la configuración de nuestra incidencia. Aquí podemos revisar, por ejemplo, la incapacidad por maternidad. La incapacidad por maternidad no tiene derecho al sueldo, ¿sí? No está marcada. Si estuviera marcado, le pagaría el sueldo. Al no estar marcada, no tiene derecho al sueldo y por lo tanto no le va a pagar, pero no me está disminuyendo el séptimo día, ¿sí? Por lo tanto, aunque yo le ponga 50, 60 días, le va a seguir pagando el séptimo día, porque dice que esta incapacidad no disminuye el séptimo día. Si yo lo marco, entonces sí, ya no le va a pagar ni siquiera ese día de extra, o bueno, ese día de séptimo que tenía marcado. ¿Sí? Y así podemos ver cada una de estas incidencias, cómo aplican, si tiene derecho a sueldo, si disminuye el séptimo día, cómo se tipifica o cómo se considera, aquí es una incapacidad, en dónde se acumula, ¿sí? Por ejemplo, días festivos trabajados, este es un error muy común. El día festivo trabajado se equivocan mucho porque el día festivo trabajado lo ponen aquí. Hacen lo siguiente. Aquí jalan un día festivo trabajado, de vacaciones, ¿dónde está? Día festivo, creo que está acá. Aquí, día festivo de descanso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo más común? Que ustedes toman el día festivo de descanso, le marcan el valor como lo hacen en la prima dominical y le ponen un 1, ¿no? 1, sale. Se meten al sobre recibo y cuando calculan, pues no hay nada, ¿sí? Entonces dicen, no, le voy a poner 500 pesos
o ustedes calculan y le asignan el monto, ¿sale? Aquí me los da, si se fijan, completamente grabados, ¿sale? ¿Qué diferencia hay de capturarlo aquí, que es de forma incorrecta, porque les digo aquí, simplemente yo estoy asignando un valor, y si yo le doy botón derecho puedo ver qué parte es grabada y qué parte es exenta? ¿Qué diferencia hay a que yo lo capture aquí? Un día festivo trabajado, ¿sale? Ya me meto. En azul, recuerden que cuando está azul es porque yo lo tecleé. El sistema respeta lo que yo tecleé. Lo voy a borrar para que vuelva negro y me dé el cálculo del sistema. Aquí me da que un día son 497.86. Si yo lo abro, fíjense qué diferencia, me lo da exento para ISR. ¿Por qué? Porque dentro de las fórmulas hay conceptos que necesitas saber cuántos fueron para determinar si son grabados o exentos. ¿Sí? ¿Cuántos días festivos son exentos en la semana? ¿Cuántos días festivos son exentos en la quincena? Y si yo simplemente le pongo aquí un monto, miren, voy a poner el mismo monto, 497.86, pero voy a quitar el día festivo de aquí, ¿sí? Así. Hasta aquí, antes de calcular, lo tengo exento. Lo voy a calcular. Ya lo quité de la prenómina. Aquí pasa a ser grabado. Entonces, sí importa mucho cómo capturo yo mi nómina, porque en base a cómo yo capturo, es el resultado que me va a dar en horas extras, en días festivos y demás. ¿Sale? Esta es la primera sesión donde vemos pues la configuración general y vemos también lo básico, ¿no? Lo básico que es este tipo de cálculos, que nosotros asignemos de forma correcta los valores o los conceptos, las horas extra. Aquí están mis horas extra, ¿sí? ¿Qué vamos a ver en la que sigue? Vamos a seguir analizando estos cálculos. Aquí les digo, esto es lo básico. ¿Qué otra cosa básica que ustedes tienen que tomar en cuenta siempre? Resumen de prenómina. Apréndanselo, grábenselo. Si son el nominista, saquen siempre este resumen de prenómina. Si son el que revisa la nómina, pidan este resumen de prenómina. ¿Por qué? Porque este resumen de prenómina que está aquí me indica lo que aparte de que me indica lo que voy a pagar de mi nómina, me indica la parte grabada y la parte exenta. Y yo de forma muy rápida me puedo dar cuenta si estoy bien o mal. ¿Sí? Si estoy bien o mal. Si mi parte grabada de ISR más la parte exenta de ISR no suman el total, voy a timbrar mal. Entonces, este como tal es un recuadro que tenemos que sacar siempre que hagamos nómina, antes de autorizar. Y si no me cuadran estos dos, si la suma de estos dos no me da el total, voy a timbrar mal. Porque el timbrado se va en base al grabado y al exento, no se va en base al total. Si yo revisara un XML aquí en Visor de Documentos Digitales y yo reviso un XML, yo voy a ver que en el lado de la percepción no me dice cuánto es el total, me dice cuánto es el grabado y el exento. Miren, ver XML. Espero que lo vean bien, déjenlo un poquito más grande. Ok. Aquí viene las percepciones. Miren, aquí dice sueldo. Y aquí el sueldo me dice 1,244 grabado, 0 exento. Pero aquí no da un total. Aquí no me dice el total del sueldo es tanto. ¿Sí? Aquí también séptimo día me dice el grabado y el exento. ¿Qué hace o cómo toman el total? Pues la suma del grabado y el exento. Entonces, esto es importante para que no vayamos a tener errores después con el timbrado de la nómina. Siempre saquen este resumen de nómina. ¿Sale? Con esto vamos a concluir esta primera sesión. Los esperamos el día martes. También les comentaba que van a ser 8 sesiones, martes y jueves de 4 a 5 durante todo el mes de junio. Estas sesiones se van a grabar y se les van a hacer llegar por si en alguna de estas sesiones no pudieran estar, pues bueno, no se queden sin su curso. Les agradezco mucho su asistencia y nos vemos el martes. Muchas gracias.